Secretario Javier May, bienvenido, compañero senador. Primero quiero decirle que Movimiento Ciudadano, ¿desde dónde hablamos en Movimiento Ciudadano? Hablamos desde que hemos sido un grupo parlamentario que siempre ha votado aquí las reformas para el reconocimiento de derechos, las reformas al cuarto constitucional para este reconocimiento de los programas que sean, digamos, que se traducen en los programas sociales que usted ha informado. Movimiento Ciudadano ha dado sus votos para esas reformas constitucionales. También todos los nuevos derechos laborales, la reforma laboral, la reforma para evitar esta subcontratación abusiva y por supuesto que siempre también hemos reconocido y puesto de nuestra parte para esta política de aumento al salario mínimo. Sabemos, yo lo decía en mi primera intervención, que la política social no puede sola, no puede hacerse cargo de todo lo que la política económica no hace para que la gente salga adelante, y parte de esto, por supuesto, es el salario mínimo y el aumento al salario mínimo. Y ahí han estado también nuestros votos para generar una nueva relación laboral a favor de los derechos de los trabajadores. Yo, entonces, al hablar desde ahí, le pregunto, estos datos de las instituciones del Estado mexicano que, digamos, que tienen el mandato de darnos el diagnóstico de cómo está la situación, INEGI, Coneval y sobre todo Coneval, que es esta institución para evaluar las políticas frente a la pobreza, pues dan los datos de este aumento, tanto de la extrema pobreza como de la pobreza. Ya decía el senador Herrera, quizás una de las causas de eso también tenga que ver con los gobiernos de los estados, que están haciendo los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales, pero finalmente la política federal nacional frente a la pobreza usted la representa, y de eso estamos hablando ahora. Cuando inicia la pandemia, todos los programas prioritarios que usted nos ha informado y que están, por supuesto, en el informe, en este informe del Gobierno federal, lo que nos plantea es que son programas que estuvieron al principio del gobierno, cuando todavía no existía esta crisis sanitaria y económica, esta crisis de bienestar, ¿no? Entonces, digamos, este dato de aumento de la pobreza, yo le pregunto, nosotros aquí propusimos, Movimiento Ciudadano y muchas otras organizaciones sociales, incluso formamos una comisión en este Senado que no siguió la discusión porque realmente lo vimos un poco estéril, que cambiara la política social, se adaptara a estas necesidades producidas por esta crisis económica y sanitaria para generar el ingreso mínimo vital de emergencia, porque estos 12 millones de personas que perdieron su trabajo, vieron disminuidos sus ingresos por la pandemia, la gran mayoría de ellos no encaja en alguno de estos programas sociales, y eso empobreció a la gente, sobre todo empobreció a esa clase media trabajadora que vive de su salario, que vive de sus pequeños ingresos en empresas, en microempresas, en pequeños proyectos que vieron cerradas, digamos, sus posibilidades de crecer. Entonces, la pregunta es, este aumento de la pobreza, que decía, desde ahí hablamos con estos datos que nos da Coneval y el INEGI, este aumento de la pobreza pudo haber significado esta imposibilidad de flexibilizar y cambiar la ruta de la política social para darle sustento a estos 12 millones de personas. El hubiera no existe, pero sigue habiendo 2 millones de personas que perdieron su trabajo, que no encuentran ya otro empleo,
que podrían no entrar en esta categoría que usted plantea. Y además CEPAL también hizo múltiples análisis y documentos para recomendarle a los países que tuvieran una política de renta básica universal frente a la pandemia. O sea que decíamos en la intervención de la glosa que es momento, que podemos cambiar el rumbo de la política social si esto que estamos haciendo nos arroja finalmente esos datos que son muy contundentes. Y otro tema, y con eso termino, digamos, este aumento de la pobreza, sabemos, todos los análisis nos dijeron en los últimos 20 años que la entrada de las mujeres al mundo del trabajo generó menos pobreza, hizo que familias salieran de la pobreza y de la extrema pobreza. Hoy hay millones de mujeres, un 18%, unos 4 millones de mujeres que quisieran buscar un empleo, pero dicen no lo busco porque tengo responsabilidades de cuidado. Entonces, todas las políticas de cuidado y todos los datos nos dicen que está desapareciendo el Estado. Está desapareciendo el Estado de la inversión en infraestructura y en políticas de cuidado. Le pregunto si cambiar esta trayectoria, aumentar los recursos para el cuidado, haría que las mujeres pudieran regresar y entonces también ser, digamos, aportadoras a los hogares, a las familias, para una mejor situación. Muchas gracias, secretario. Gracias, senadora.